Shabbat Shalom. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sabemos que la primera carta a los Corintios, como muchas otras, fue escrita por el apóstol Saulo de Tarso. Lo conocen como Pablo. Está diciendo el apóstol: sed imitadores de mí. Nos está mandando a ser imitadores de él, pero porque él es imitador de Cristo. Si nos saltamos el intermediario que es él, entonces está diciendo: sed imitadores de Cristo, de Yeshua, de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Cuando el Señor Yeshua, Jesucristo, cuando el Cristo, que nos está hablando Pablo, resucitó a Lázaro, le dijo unas palabras a los apóstoles, a sus discípulos: desatadle, ¿cierto? Después de resucitado, lo mandó a desatarle. Cuando resucitó a la niña, dijo: darle de comer. Resucitó a una niña y dijo: darle de comer. Y resucitó a Lázaro y dijo que había que desatarlo. Hay gente que ya ha resucitado, es verdad, pero están enredados. Por eso hacemos estos videos, para que el que ya resucitó, el que ya Cristo lo libertó, pueda por medio de la escritura comprender cada día más. Porque hay gente que quiere caminar en obediencia, y para eso hacemos estos videos, no para el que quiera desobedecer ni alegar, sino para el que ya resucitó, para el que ha sido libertado, pero el Señor dice: hay que desatarlo. Luego veremos a los que hay que alimentar, como a la niña. Entonces hay que ser imitadores de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué enseñaba Cristo? Hay versos muy conocidos como Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar a la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, está hablando Jesús, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, póngale atención a estas palabras, y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mucho cuidado, escribas y fariseos. Entonces, ¿qué enseña Jesucristo? No nos podemos basar en los milagros que hizo Jesucristo. Sanó ciegos, sordos, mudos, leprosos, paralíticos, resucitó muertos, curó toda clase de enfermos. Eso muestra Jesucristo, eso muestra los milagros que hacía Jesucristo. Pero ¿qué nos manda Jesús a nosotros, los llamados cristianos o evangélicos? ¿Qué nos manda a hacer? Aquí en Mateo 5:17 nos está mandando a hacer los mandamientos, a guardar los mandamientos de la ley y a enseñarlos, por pequeños que estos parezcan. Y dice: porque si vuestra justicia, o sea, lo que nosotros hacemos para agradar a Dios, no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo son los escribas y los fariseos? Tenemos aquí una letra muy hermosa, hecha por mi hija, Dana Cristina. Y vamos a leer a ver si llegamos a lo que Jesús quiere enseñar. Dice el libro de los Hechos 15:21, porque Moisés, y aquí tengo que parar, Moisés
estos videos son educativos, repetitivos. ¿Quién es Moisés? Yo creo que usted que ha visto los videos ya sabe, vea. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá, la famosa ley de Moisés, que no me canso de decirlo, que es la ley de Dios. Entonces Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Así como hoy, los días de reposo, Moisés tiene quien lo lea en cada ciudad, quien lo predique en las sinagogas. Moisés, estamos hablando en el libro de los Hechos, no le estoy hablando de Antiguo Testamento. Mateo, el evangelista, el apóstol, el discípulo, nos está ilustrando aquí un escrito, unas palabras que refirió Yeshua a sus discípulos y a la gente. Mateo 23. Dice desde el verso 1, aquí está desde el verso 2, entonces lo voy a leer desde el verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Como ya sabemos y hemos explicado, la cátedra de Moisés es el lugar donde hay una silla, donde se sientan los escribas y los fariseos. En Mateo 5:17 en adelante nos dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que mirar cómo eran los fariseos. ¿Qué enseñaban? Enseñaban a Moisés, la ley de Moisés. Y entonces Jesucristo, Yeshua, está diciendo a la gente, a nosotros y a sus discípulos, le está diciendo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero ¿de qué se está refiriendo? A la cátedra de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué enseña Jesús? A hacer milagros, a creer en milagros. Jesús no enseña a creer en milagros, Él se muestra con milagros y atrae a la gente, pero luego enseña esto. Porque volvemos a la historia, Mateo 15, 24 o 21 en adelante, la mujer recibe un milagro, su hija era gravemente atormentada por un demonio. Jesús primero le dice las palabras mágicas: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es lo que usted tiene que averiguar. Luego la mujer insiste, el Señor le dice: bueno, reciba su milagro según sea su fe. La mujer desaparece de la historia, no vuelve a aparecer en toda la Biblia, lo que significa que no le interesó Jesús sino el milagro, lo que significa que cuando Cristo venga, esta mujer va a estar un poquito embolatada la redención de ella, porque no lo siguió y recibió un milagro. Entonces el milagro no es muy importante, es un milagro, eso es lo que él hace. Pero ¿qué enseña? A que nosotros hagamos, aquí lo está diciendo. Cuando los fariseos se sienten a enseñar, hagan todo lo que dicen la escritura. Moisés es la escritura, la ley. Hagan todo lo que dice la ley. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo, su Jesucristo, mi Jesucristo, mi Yeshua. Eso está diciendo que hagamos todo. Si usted sigue leyendo, dice: mas no hagáis conforme a sus obras, a las obras de los fariseos, los que nos dijo Mateo 5:17 en adelante, que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Aquí está diciendo: los fariseos dicen, pero ellos no hacen. Ellos no guardan la ley, ellos no guardan los mandamientos, pero los enseñan. En Mateo 5:17 en adelante nos está diciendo que hay que guardarlos y enseñarlos. Eso es lo que hacemos. ¿Qué enseña Jesús? Sencillo, vea. A que guardemos la ley de Moisés, que no es de Moisés sino de Dios. Es la misma ley siempre. Vea. Guarden todo lo que digan y hagan todo lo que les lean en la cátedra de Moisés, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, de donde Pablo, el apóstol, se apoya para escribir sus cartas.
Pablo no inventó cartas al azar, ni de una vida nueva, ni de un evangelio nuevo. Por eso cuando él dice en Gálatas 1, si alguno os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la pregunta del $1.000.000, como dicen en los videos, ¿cuál es el evangelio que Pablo conoce? Si él es imitador de Cristo, Cristo es hijo del Padre eterno, de Dios, tienen los mismos mandamientos, entonces ¿cuál es el evangelio que al día de hoy está embolatado? ¿Será el de Pablo o será el que se predica por ahí que quieren hacer ver este evangelio como uno diferente? No, el evangelio diferente ya se infiltró ayer, antier, en el 2000, no, hace miles o cientos de años que se infiltró un evangelio diferente al que el apóstol Pablo predica. Por eso cuando nos quieren enseñar un Jesús que cumplió la ley por mí, ese es el evangelio diferente. Primero que todo, porque Jesús no cumplió toda la ley como nos han enseñado. Jesucristo leyó el rollo, no sé, creo que es el rollo de Isaías, y leyó hasta una parte y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, pero hasta la mitad, porque faltan muchas cosas por cumplir. Todavía no se ha cumplido toda la ley. Ni Jesucristo es esclavo, ni estuvo en la guerra, ni es mujer, ni muchas cosas que no aplican para él. Entonces eso de que Jesucristo ya cumplió toda la ley es mentira. Y que la cumplió por usted también es mentira, porque si eso fuera verdad, entonces no solo ya no debería guardar el día de reposo, porque quienes dicen que Jesucristo ya cumplió la ley por nosotros es para infringir el mandamiento del día de reposo, Éxodo 28, el cuarto mandamiento. Pero entonces, como dicen por ahí, le tengo esta bomba. Entonces, como Él ya cumplió por mí, entonces yo ya puedo matar y yo ya no tengo que honrar a papá y mamá, puedo robar porque Él ya cumplió por mí. Eso son excusas. Él tampoco infringió la ley, pero la gente quiere enseñar esto. No, este Jesús, que es el que muestra el evangelio, no es diferente al que estamos enseñando. Lo que pasa es que hay veces que nos enredan la pita. Mateo 23, Hechos 15, y hay muchos pasajes por los que podríamos recorrer para mostrar que la ley, los mandamientos de Dios están vigentes. El proverbista dice, el que aparta su oído para no oír la Torá, la ley de Dios, entonces dice Proverbios 28:9, su oración a Dios también es abominable. Entonces hay que poner mucho cuidado, querido hermano, qué enseñamos y qué aprendemos y qué le enseñamos a la gente. Maranata, Cristo viene por su pueblo.